Un místico sensual hoy en Literatura para Oír, el húngaro Béla Ambas. Béla Ambas nació en 1897 en Prešov, ciudad que hoy hace parte de Eslovaquia, y falleció en Budapest en 1968. Se destacó como escritor, filósofo, traductor y crítico social. En los años 30 formó un círculo con Károly Kerenyi, el gran estudioso de la mitología griega, animado por los ideales de la belleza y el heroísmo. En Budapest estudió filología húngara y germánica y comenzó a trabajar como periodista. Fue soldado durante las dos guerras mundiales. En enero de 1945, una bomba alcanzó su casa, destruyendo su biblioteca y gran parte de sus manuscritos. Debido a su defensa del arte abstracto frente al realismo, en 1948 el régimen comunista lo expulsó de su trabajo como bibliotecario y le prohibió publicar durante los últimos 20 años de su vida. Se dedicó entonces a trabajar en el huerto de su cuñado cerca de la capital. A partir de 1951 fue contratado como obrero no cualificado en diversas centrales térmicas del este de Hungría. Se jubiló en 1964 y falleció 4 años después, en 1968, cuando comenzó el deshielo en los países bajo la influencia de Rusia. Ambas es uno de los grandes ensayistas europeos del siglo XX, de un hombre convencido de que los grandes temas de la existencia humana no cambian y de que siempre se trata de lo mismo, conciliando en su trabajo tradiciones tan diversas como la de los Upanishads, la Cábala, los presocráticos, la Biblia y el maestro Eckhart, entre muchos otros. Su obra, alimentada por los clásicos, apela también a la sabiduría primigenia del hombre y a los textos contemporáneos. Entre sus obras, hasta hoy, con 28 volúmenes publicados, se pueden mencionar El Hiperión húngaro, La historia invisible, Ciencia sacra, Patmos, así como la novela Carnaval. Escuchemos entonces de la melancolía de las obras tardías un bello texto, El canto de los pájaros. He sabido de alguien, según el cual la ocupación preferida de los hombres, una vez en el más allá, consiste en contarse historias de sus vidas unos a otros. Es la única actividad seria, adecuada al lugar, dura eternamente y siempre resulta interesante. Al fin y al cabo, se puede hablar durante siglos de un único acontecimiento. De la tarde de verano que alguien pasó en la barca de un anciano pescador en el mar, de lo que allí vivió y experimentó. Obedeciendo a quien me lo contó, ruego no obstante a los lectores que ignoren ahora estos antecedentes. Luego lo explicaré todo con un detenimiento digno del más allá y con la verdad que merece el tema. Ahora, sin embargo, no hay ni tiempo, ni espacio, ni oportunidad para estas historias de importancia inaudita, tan diversas como complejas. No los hay porque estamos hablando del canto de los pájaros. Poco después de que el sol entra en el signo de Capricornio y vuelve a elevarse en los primeros días de enero tras alcanzar su punto más bajo al iniciarse el invierno, el herrerillo se deja oír por primera vez. A veces se dirige a la luz del sol, a veces al tiempo de deshielo. También comienza a dar voces la urraca. El pájaro carbonero principia más tarde, pero para la Candelaria ya se la puede escuchar. En muchas ocasiones vuelven a callar durante semanas. A las primeras señales de la primavera, con las lluvias tibias de marzo, empieza a su vez el mirlo. Al inicio se limita a limpiarse la garganta y a afinar la voz. La tiene entonces muy peculiar, suave, pero al mismo tiempo aguda, como si alguien bostezara en voz de falsete. Abre el pico y suelta un breve chillido. Suele ocurrir cuando va dando saltitos entre las hojas, busca una lombriz, se detiene, se limpia la garganta y vuelve a comer. A finales de marzo, las hembras de los mirlos regresan de Persia a ver a sus novios y esposos, los cuales han pasado aquí el invierno. Para entonces, el mirlo ya canta, aunque no de manera impecable ni del todo fluida. El ruiseñor solo principia en abril, algunas veces solamente después de que florezcan los frutales.
Dicen que los cantores callan a comienzos de julio, cuando las crías han salido del huevo. No hay tiempo para cantar, es preciso juntar la comida para los pequeños y hacérsela llegar. En los 10 primeros días de julio calla el mirlo negro, el cantor, así como el ruiseñor, el cuco, el jilguero, el herrerillo. Ya no vuelven a silbar y a gorjear, solo en contadas ocasiones, hasta mediados de septiembre. Una excepción es la alondra totovia. En ocasiones se la oye durante todo el verano, pero en septiembre, de fijo e incluso a principios de octubre. Entonces se impone el silencio y el bosque enmudece. Un día de mayo fui a la montaña. Muchas aves habitaban el valle donde vivía, entre la espesa maleza, en los húmedos barrancos. Ya me había maravillado el canto de los pájaros, pero de la misma manera que los prados floridos, los cuales me fascinaban en su conjunto, sin que yo llegara a considerar las plantas una por una. En aquel año, lo recuerdo perfectamente, me llamó la atención un mirlo. Cantaba una y otra vez la misma melodía. Consistía en 3 compases y daba casi completamente ensimismado voces de pasión y triunfo. Eso fue lo que me cautivó. Me senté en la escalera de la casa y escuché. Vaya, volvía a decir lo mismo. Era un grito heroico. Debía de ser el tema principal de alguna sinfonía heroica. Apunté las notas. Ese fue el momento decisivo. Comprendí. Comprendí el canto de los pájaros. Comprendí por qué les fascinara el canto de Orfeo y comprendí que les predicara San Francisco. De pronto me resultó evidente que el canto de los pájaros no es tan solo arte y música, sino habla y pensamiento inteligible como el lenguaje humano, eso sí, más bello. El pequeño Aquiles, como llamé al mirlo para mis adentros, me contaba en 3 compases todos los secretos de su corazón heroico, el misterio heroico de su destino, la fascinación de sus hazañas, la belleza sobrenatural del impulso de pasión y autosacrificio. Jamás habría creído, pensé entonces, como quien acaba de ser iniciado en un saber profundo, jamás habría creído que un mirlo negro supiera esto. Desde aquel día sé que sabe esto y más, cosas todavía más singulares. Escuché a uno que vivía entre las hierbas a la orilla del río y cantaba una melodía mozartiana con una gracia tan mozartiana, con un encanto, una ligereza y una suavidad que Mozart jamás había ni habría alcanzado. Escuché también al que llamé pájaro del Eliseo. Nunca, en ningún otro lugar, he vivido como a través de su arte esa experiencia certera y personal de encontrarme en el jardín de los bienaventurados. En el paraíso de Dante, sobre el hombro de Beatriz, así cantaban los pájaros. Así debían de cantar también en el jardín del Edén, antes del pecado original, cuando los ciervos apoyaban la cabeza sobre los tigres para dormir. En el albor de la creación del mundo, el canto celestial y encomioso de los ángeles debía de ser tan resplandeciente y espiritualizado, tan feliz y vibrante. Y por último, escuché a uno que reía. Reía en voz alta, cantando, brillando, como solo puede reír quien es como el sol. La risa era simplemente el sentido y contenido concreto de su carácter. Ambas escribió La filosofía del vino en el verano de 1945 durante unas vacaciones a orillas del lago Balatón, es decir, pocos meses después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Es un libro dionisíaco, atravesado por el optimismo de ese breve tiempo entre la derrota del poder sombrío de los nazis y la llegada de otro, con muchas de las consideraciones que distinguen la obra de ambas. La presencia de lo divino en el mundo de los sentidos, en la comida, en la bebida, y su crítica al puritanismo y al materialismo que él reúne bajo el concepto de ateísmo, impuesto de forma obligatoria por el régimen comunista. Defensor de una religiosidad libre de moralina, el húngaro Béla Ambas cultivó un pensamiento de corte espiritualista que tendía puentes entre las tradiciones orientales y el misticismo occidental y abordaba lo sagrado como una dimensión irrenunciable del ser humano. Pero lo que distingue
A su filosofía del vino, de otras celebraciones de la ebriedad, no es tanto la insistencia, ya señalada por los antiguos, en ese carácter sagrado, como la marcada beligerancia del autor contra los integristas que en todo tiempo han combatido el placer, la embriaguez, la sensualidad y la alegría con un tono deliberadamente humorístico y hasta escandaloso, lanza en riste contra los puritanismos, hoy tan extendidos y denominados mentirosamente como actitudes y discursos políticamente correctos. Oigamos algunas de sus páginas. He decidido escribir un libro de plegarias para ateos. En la penuria de nuestra época he sentido piedad por quienes padecen y deseo ayudarlos de este modo. Soy plenamente consciente de la dificultad de mi tarea. Sé que ni siquiera puedo pronunciar la palabra Dios. Tendré que hablar de Él recurriendo a otros nombres, por ejemplo, beso, ebriedad o jamón cocido. He elegido como nombre supremo el vino. De ahí que este libro se titule La filosofía del vino y de ahí también que eligiera el siguiente lema: Al fin quedaron dos, Dios y el vino. Las circunstancias me obligan a este truco de prestidigitación. Como es bien sabido, los ateos son de una arrogancia digna de compasión. Les basta ver el nombre de Dios para tirar este libro al suelo. Sufren un ataque de cólera cada vez que alguien les toca su idea fija. Pero si me sirvo de palabras como comida, bebida, tabaco o amor, es decir, si recurro a estos nombres enigmáticos, lograré engañarlos, porque además de engreídos, también son estúpidos. Por ejemplo, no conocen en absoluto este tipo de rezo. Creen que solo es posible rezar en el templo o murmurando palabras sacerdotales. ¿Un libro de plegarias para ateos? Sí. Y además escrito de tal modo que el lector no se dé cuenta siquiera de que le enseña a rezar. Casi nada. Como dice Nietzsche, solo hay un modo de expresarse: con cinismo e inocencia. De forma perversa y sofisticada, con una inteligencia casi malvada y al mismo tiempo con el corazón puro, con alegría y sencillez, como el pájaro cantor. La boca es la fuente de la experiencia inmediata. El bebé lo sabe. Cuando quiere conocer una cosa se la mete en la boca. Pero al crecer lo olvidamos y sin embargo solo sé quién es el otro cuando interpelo con la palabra procedente de mi boca. Solo conozco a una mujer cuando la beso. Solo hago mío algo cuando lo engullo. El mundo de la boca es mucho más inmediato que el de los ojos, el de los oídos e incluso el de las manos, y más religioso precisamente porque está más cerca de la realidad. De ahí el parentesco profundo entre comer y aprender, como señala Novalis. De ahí que la madre de todos nosotros sea la tierra que nos alimenta a través de la boca. Descubrimos que la gran variedad de cosas que parecen diferentes es en el fondo apariencia. Todo es uno. Gen panta einai, dice Heráclito. Las cosas parecen diferentes porque están dispersas, pero en realidad todas las cosas son manifestaciones, máscaras de lo mismo, de ese uno. Todo cuanto veo y oigo, cuanto puedo comer y beber, pensar y agarrar, todas esas cosas son máscaras hieráticas de un mismo y único uno. La nota do es una máscara igual que el humo del tabaco, el canto es una máscara igual que el plomo, la sangre, el jueves o el color amarillo. ¿Una máscara? ¿De quién? ¿Quién es ese uno? Según Bumb, el diablo no tiene rostro sino antifaces. De este modo he expresado la idea básica de la filosofía del vino. ¿Qué es el vino? Una máscara hierática. Hay algo detrás de ella. Alguien que posee un número ilimitado de máscaras, que vive al mismo tiempo tras la máscara de mercurio, del oro, de la nota fa y del color rojo, y que es en el mismo instante un libro, una conversación, una risa de mujer, unas gafas y un pato asado.
Según Bader, todo pensamiento ha de empezar por los sentidos. Comprendí la lógica de ese consejo y por eso empecé la metafísica del vino por el más sensorial de los sentidos, el del gusto. Porque todo cuanto los ojos y la nariz pueden experimentar respecto al vino se torna insignificante en comparación con lo que conoce la boca. Esta sabe que el vino es una máscara hierática y sabe también quién hay detrás de esa máscara. Llegados a este punto y en razón de lo que acabamos de decir, es necesario tomar partido, naturalmente, a favor de la vida inmediata y en contra de la vida abstracta. La vida abstracta solo existe a través de la vista y a lo sumo del oído. No vive con la boca. Por tanto, los ojos y los oídos son órganos exotéricos. Sin embargo, el hombre abstracto tampoco confía en sus ojos y en sus oídos. Le gusta utilizar la expresión de engaño de los sentidos, como si los sentidos nos engañaran bien a causa de su patética impotencia o bien porque se lo proponen. Acto seguido, el hombre abstracto inventa una escalofriante quimera, una nada incolora, inodora, insonora, insípida e informe destinada a sustituir el mundo de los sentidos. Y a partir de esta nada crea, sobre todo últimamente, la ciencia, la moral, la ley, el Estado. Claro que haga lo que haga, acaba en nada. La vida abstracta es, teóricamente, una vida ordenada que no se construye sobre las experiencias inmediatas de los sentidos, sino sobre los denominados principios. En la era moderna conocemos dos tipos de hombres abstractos. Uno es el cientificista, otro el puritano. Evidentemente ambos son variedades del ateísmo. Lo característico del cientificismo es que no conoce el amor, sino el instinto sexual. No trabaja, sino que produce. No se alimenta, sino que consume. No duerme, sino que recupera la energía biológica. No come carne, patatas, ciruelas, peras, manzanas o pan con mantequilla y miel, sino calorías, vitaminas, hidratos de carbono y proteínas. No bebe vino, sino alcohol. Se pesa semanalmente. Cuando le duele la cabeza, toma 8 tipos de medicamentos. Cuando le da una diarrea por tomar mosto, acude corriendo al médico. Discute sobre el aumento de la esperanza de vida de los hombres. Considera que el problema de la higiene es imposible de resolver porque, aunque pueda lavarse y quitarse la suciedad de las uñas con jabón y quitarse el jabón con agua, todavía no ha descubierto nada para lavar el agua. El cientificista es un personaje inofensivo y torpe, y también la variedad más cómica del ateísmo. El puritano es un hombre agresivo. El vigor de sus ataques se debe en gran parte a que cree haber hallado la única manera correcta de vivir. El vino es una máscara hierática. Antiguamente todo hombre y todo pueblo lo sabían. La solución del significado de la máscara. Es ella la que suprime la conmoción del mal. Dionisos, el Lisios, lo llamaban los griegos, Dios del vino liberador. Al decir esto, me limito a rozar el tema de la forma más general. Solamente señalo que el vino posee rostro divino. Sabemos, sin embargo, que no existe el vino en general, como tampoco existe el hombre en general. Existen Juan, Pablo, Bartolomé, Carlos, Luis, como existen Sara, Bárbara, Ana y Magdalena. Todos los vinos pertenecen a una sola divinidad, pero cada vino individual posee su genio particular. Y todos estos genios son a su vez máscaras. El paladar reconoce la máscara. Hay hombres de un talento enorme, catadores magníficos, que identifican los genios con una precisión absoluta. Supongo que todo el mundo sabe que el vino se hace a partir de la vid, y la vid es una planta. Las plantas son las criaturas más maravillosas del mundo. Dice Virginia Woolf que prefiere los hombres a las plantas, puesto que ante esta disyuntiva yo no sería capaz de responder tan rápido. Y si pienso que solo me siento en plena armonía con el mundo cuando estoy en un bosque, en un prado o en un jardín, tal vez escogería antes las plantas que a los seres humanos. En el estado originario de la creación, en el jardín del Edén, las plantas atesoraban los aceites más delicados y fragantes de la espiritualidad del mundo. Toda planta es en el fondo un genio, un ángel. Y puedo reconocer a este pequeño diamond por su forma, su color, su flor o su fruto.
El vino es una bebida espiritual que contiene aceites. En cada vino habita un angelito que no muere cuando bebemos el vino, sino que va a reunirse con los innumerables angelitos y pequeñas hadas que moran en el hombre. Cuando bebemos, los genios que están en nuestro interior saludan al recién llegado con cánticos y lluvia de flores. La pequeña hada encantada siente tal alegría que está a punto de la combustión espontánea. Y esa súbita llama de la alegría se expande por nuestro interior y nos hechiza. No hay manera de defenderse contra eso. Por eso afirmo que una copa de vino representa el salto mortal del ateísmo. Una de las principales experiencias de mis viajes ha sido descubrir que existen países del vino y países del aguardiente. Y en consecuencia que existen pueblos del vino y pueblos del aguardiente. Los pueblos del vino son geniales. Los del aguardiente, aunque no todos son ateos, tienden al menos a adorar a los ídolos. Los grandes pueblos del vino son los griegos, los dálmatas, los españoles, los etruscos, y en las grandes regiones vinícolas los italianos, los franceses y los húngaros. Estos pueblos pocas veces tienen lo que se llama ambiciones históricas a nivel mundial. No se les ha metido en la cabeza eso de salvar a otros pueblos a culatazos si hace falta. El vino los protege de la abstracción. Los pueblos del vino no viven en la tradición de la historia universal, sino en la Edad de Oro. Esa actitud es consecuencia de una de las sustancias fundamentales del vino, el aceite idílico. Todos los países del vino y las regiones vinícolas son idílicos. Finalicemos nuestro programa dedicado al místico sensual Béla Ambas con la obra de una vida, que es otra de las obras de este escritor recién traducida al idioma español. Mientras Romeo estaba enamorado de la guapa Rosa, se mostraba un poco más sensible de lo habitual, pero se comportaba y hablaba como los demás. En el instante en que conoce a Julieta, comienza a desvariar. Pronuncia palabras poco comunes y las utiliza en un sentido extraño. Sentido curioso en alguna ocasión, grotesco muchas veces y del todo incomprensible en la mayoría de los casos. Cuanto más loco su amor, más locos su comportamiento y su discurso, como si su habla diera un salto de una octava hacia arriba respecto al habla de los otros. Antes de encontrarse con el fantasma de su padre, Hamlet se muestra apesadumbrado, pero se comporta y habla exactamente igual que los demás. En el instante en que ve a su padre, comienza a desvariar. ¡Y qué sorpresa! En ese preciso instante se descubre también que no es él quien desvaría, sino los otros, y que él habla acertadamente. Los demás siguen utilizando ingenuamente su lenguaje de siempre y escuchan con gestos de desaprobación los disparates de Romeo y de Hamlet. A nosotros que vemos el drama desde el punto de vista imparcial, esto, sin embargo, no puede despistarnos. Sabemos perfectamente que Romeo y Hamlet hablan acertadamente, mientras que los demás desvarían y hablan sin ton ni son. Sabemos que utilizan palabras poco comunes en un sentido extraño e inventan juegos de palabras porque, como dice Shakespeare, el mundo está fuera de quicio y su lengua parece haber dado un salto de una octava hacia arriba. Mientras los demás ingenuamente continúan desvariando y hablando sin ton ni son, Romeo y Hamlet comienzan a utilizar palabras perfectamente ajustadas a la situación. ¿A qué situación? Pregunta estúpida. A la situación dada. Los otros no comprenden ni una sola palabra de todo ello. ¿De qué? Pregunta estúpida. Pues de lo que ocurre. Los demás creen que se trata de una maximización peligrosa para la existencia, es más, dañina y hasta prohibida. A nosotros que vemos el drama desde una posición imparcial, sin embargo, esto no puede confundirnos. Vemos claramente que no se ha producido ninguna maximización. Los demás, en comparación con Romeo y con Hamlet, se hallan en la inexistencia. Y en el instante mismo en que Romeo conoce a Julieta, o en que Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre, esto es, cuando el mundo se desquicia,
Los inexistentes de repente se convierten en existentes. Y al volverse existentes, comienzan a hablar y a utilizar palabras perfectamente adecuadas a la situación, las de quien comprende perfectamente el asunto. No se ha producido ninguna maximización peligrosa o, es más, dañina o prohibida, nada de desvariar. Nada de que cuanto más locos ellos, más loco también su discurso. Esto solo lo creen los demás. Nosotros, los que vemos el drama desde la imparcialidad, sabemos que los demás simplemente no cuentan, que solo Romeo y Hamlet existen en verdad en el drama. Y en general la música es algo terrible, escribe Tolstoy. ¿Qué es en realidad? No lo sé. ¿Qué es la música? ¿Qué hace? Dicen que la música actúa terriblemente, pero en absoluto de una manera edificante. No actúa de un modo que eleve el alma, sino de un modo que la rebaje, sino de un modo que la excita. Bajo el influjo de la música parece que entiendo algo que no entiendo, que soy capaz de algo que no soy capaz. Con estas palabras define Tolstoy la música mágica de Beethoven. La música actúa de una manera que excita el alma, no de un modo que la eleve o que la rebaje, sino de un modo que la excita. La música de Beethoven es sugerente, música mágica, así como la escritura de Dostoyevsky es escritura mágica. Es el arte que excita el alma. Frente al arte que contiene el alma, el arte mágico frente al arte órfico, cuando soy capaz de algo de que en realidad no soy capaz, cuando entiendo algo que no entiendo. He ahí la magia. He ahí la ebriedad y la imaginación y el entusiasmo. El arte órfico lo coloca todo en su sitio y equilibra y modera, como hacen las odas de Píndaro, o la Divina Comedia, o una fuga de Bach, o un Partenón, o un cuadro de Rafael. El arte mágico es el que evoca las honduras y desmonta el equilibrio, que actúa de un modo que excita el alma, como hace Fausto, o una sonata de Beethoven, o un cuadro de Van Gogh, o una estatua de Miguel Ángel Tardío. El emblema del arte órfico es el cristal, el del mágico, el torbellino. Órfica es esta frase de la Biblia: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Mágica es esta frase de Tolstoy: la vida solo comienza cuando uno no sabe lo que ocurrirá. Cuando Romeo conoce a Julieta y cuando Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre, ambos pasan de repente de un 2x3, del estado de la contención al estado de la excitación. El entramado de su existencia cambia en un solo instante. Ya no viven en el cristal, están en el torbellino. De pronto el mundo está fuera de quicio, dice Shakespeare. He ahí el entusiasmo, he ahí la imaginación, he ahí la ebriedad. El orden deja de existir. Entiendo algo que no entiendo. La vida solo comienza cuando no sé lo que ocurrirá. Romeo y Hamlet descubren algo determinante. Las demás personas valoran equivocadamente y calculan equivocadamente y hacen mal las cuentas, y estrechan y reducen y niegan. ¿Qué? Pregunta estúpida. ¿Lo que es? Parece que Romeo y Hamlet han enloquecido, ni hablar. La vida solo comienza cuando uno no sabe lo que ocurrirá. La existencia no tiene un efecto tranquilizador. Actúa no de un modo que eleva, sino de un modo que excita. De pronto se cree capaz de algo que no se es capaz. Dejan de existir la certeza y el orden y la disciplina y la armonía y el poder que refrena. En cambio, hay trance y pasión y sugestión y entusiasmo y magia y ebriedad. Y lo hay en cantidad. Hoy en Literatura para Oír, un místico sensual vela ambas.